Ask Iwata. Estas fueron las palabras de Satoru Iwata. Narrado por Alex Pasi. Capítulo 1. Hasta que Iwata se convirtió en presidente. Días de secundaria. Iwata y una calculadora programable. En mis días en la escuela secundaria, cuando la palabra computadora ni siquiera era algo cotidiano en nuestras vidas, me encontré una calculadora programable. Durante la clase comencé a toquetearla y a proponerle juegos a mis compañeros de asiento. Si lo pienso, aquel fue mi primer acercamiento a la programación de videojuegos. Aquella calculadora fue creada por una compañía llamada Hewlett-Packard. Los astronautas la utilizaban para el proyecto de prueba Apollo-Soyuz, para calcular el ángulo de elevación de las antenas. Era muy cara en aquel momento, pero encontré un trabajo a tiempo parcial fregando platos y conseguí ahorrar aproximadamente la mitad de lo que costaba. Mi padre me puso el resto. Estaba totalmente absorto con aquella calculadora. Por supuesto, en aquella época no había revistas especializadas y nadie me dijo cómo debía utilizarla, así que aprendí de forma autodidáctica, a base de prueba y error. Con el tiempo me di cuenta de que podía hacer bastantes cosas interesantes. Si miro en retrospectiva al pasado, creo que era una calculadora muy especial, ya que no tenía ni la tecla igual. Para sumar 1 más 2 había que pulsar 1 y la tecla Enter, luego 2 y finalmente el signo más. Esta forma de insertar los números me recordó al orden de la escritura en japonés. Lo último que faltaba era el signo igual, y creo que la mayoría de la gente corriente no querría usarla simplemente por esa razón. Estaba obsesionado con descubrir cómo usar esa calculadora como un verdadero profesional. Experimentando con ella, de algún modo logré crear un juego sencillo, y lo envié a la sede japonesa de la compañía Hewlett-Packard. Probablemente se quedarían desconcertados y pensarían, ¿hay estudiantes de secundaria tan increíbles como para hacer algo así en Sapporo? Hablando desde mi experiencia actual, esto sería como si un estudiante de secundaria le enviara a Nintendo un juego completamente terminado y listo para comercializarse al día siguiente. Sin duda causaría una gran expectación. Es divertido pensar que en aquel entonces yo no tenía ni idea de lo valioso que era en realidad el juego tonto que había hecho. Aproximadamente 2 años después del inicio de mi aventura con la calculadora, Apple lanzó al mercado las primeras computadoras personales del mundo. Tan pronto logré conseguirme una, dejé de pensar que la computadora era una herramienta idílica con la que se podía hacer realidad cualquier sueño. Incluso siendo estudiante de secundaria, ya fui consciente de lo que era capaz de hacer con una computadora y lo que no. Entendí sus limitaciones. Para mí también fue muy importante mi amigo y compañero de asiento, el que disfrutó del primer juego que hice con la calculadora. Era alguien muy interesante. De algún modo él fue mi primer cliente, ya que fue la primera persona en probar uno de mis juegos y en apreciar mi trabajo. Después de todo, creo que los seres humanos, a no ser que tengamos a alguien que elogie nuestros esfuerzos y disfrute de nuestras creaciones, no estaríamos dispuestos a arriesgarnos a crear nada. Por eso creo que conocerlo en la escuela secundaria tuvo un gran impacto en el curso de mi vida. Días universitarios, amigos a quienes conoció en una tienda de informática. Llegó mi primer año de universidad, en 1978. Los grandes almacenes Seibu en el barrio de Ikebukuro fueron probablemente los primeros en tener una sección de venta de computadoras donde poder probarlas personalmente. Solía ir ahí todos los fines de semana. En aquellos días había muchas personas sentadas frente a aquellas computadoras escribiendo sus programas y haciendo tareas durante todo el día. La mayoría no podía permitirse comprarse su propia computadora, ya que era muy costosa. Para conseguir mi primera computadora tuve que pedir un préstamo. Gasté todos mis ahorros e incluso el dinero que me dieron cuando entré a la universidad. Era una máquina llamada PET, de la empresa Commodore. Las computadoras de la sección de informática de los grandes almacenes de Ikebukuro Seibu eran similares a la mía, y solía ir ahí para mostrarles mis programas. Mi amigo de la escuela secundaria acabó yendo a una universidad diferente, y por eso en aquel momento no tenía ningún compañero y me sentía muy solo. Lo cierto es que simplemente me conformaba con mostrarle a los demás lo que hacía. Cuando iba a los grandes almacenes de Seibu, siempre encontraba personas con ideas afines a las mías, a quienes enseñarles mis creaciones o con quienes simplemente compartir opiniones. En aquella tienda conseguí varios contactos importantes. En primer lugar, un maestro programador que más tarde se convertiría en mi inspiración. Un día lo vi mientras utilizaba una de las computadoras de la sección para escribir un programa. Sin embargo, algo no funcionaba y estaba frustrado, echando humo por las orejas, sin conseguir dar con la solución. Observándolo, me percaté del problema y se lo mostré. Le comenté, ¿no funcionaría si intentas arreglarlo así? Entonces él probó y funcionó.
Desde aquel momento nos hicimos amigos. Él estaba en su segundo año de universidad y yo en el primero. En la tienda, todos los que usábamos las computadoras acabábamos creando una especie de colectivo. Así fue como también conocí al encargado de la tienda. Cuando comencé mi tercer año en la universidad, él fundó una empresa llamada HAL Laboratory y me preguntó si me gustaría unirme a su plantilla y trabajar a tiempo parcial en la empresa. Me pareció una propuesta muy interesante, así que acepté y disfruté tanto que terminé quedándome en aquella empresa. Aquel fue el inicio de mi carrera como programador profesional. Podría decirse que HAL Laboratory nació como una empresa compuesta por personas que trabajaban a tiempo parcial, pero con habilidades como para competir contra profesionales. Después de 4 años me gradué en la universidad. Sin embargo, no puedo decir que mis notas fuesen las mejores, ya que mi trabajo a tiempo parcial en HAL me parecía mucho más interesante que los estudios. Aunque en la universidad pude aprender los conceptos básicos de la informática, algo que fue muy importante para mí, y por ello me alegro de haber ido. Sin embargo, la mayoría de los conocimientos que empleo para realizar mi trabajo los fui aprendiendo por mi cuenta posteriormente. El amanecer de HAL Laboratory y el lanzamiento del Famicom. Aunque comenzó como un trabajo a tiempo parcial, tan pronto acabé la universidad logré un puesto a tiempo completo en HAL Laboratory. Fue una gran oportunidad, ya que disfrutaba tanto y me parecía tan interesante que no podía dejar de trabajar. HAL Laboratory era una empresa pequeña, por eso a pesar de que era bastante joven tuve que tomar decisiones importantes, especialmente en lo que respecta al desarrollo. En realidad yo fui el primer desarrollador. No tenía ningún superior, por lo que tuve que juzgar mi propio trabajo sobre la marcha. No había nadie a quien consultar o pedirle consejo, y posteriormente el destino puso en juego otro conflicto. Justo un año antes después de que me convirtiese en empleado de HAL Laboratory, Nintendo lanzó el Famicom, o NES fuera de Japón. Había estado desarrollando juegos para computadoras desde mis días como empleado a tiempo parcial en HAL, pero Famicom era una plataforma completamente diferente. Cambió para siempre la forma en que se crearían los videojuegos. En aquel momento el Famicom costaba 15,000 yenes, o alrededor de $150, y era mucho más asequible como sistema de juegos que una computadora personal, que costaba cientos de miles de yenes. Tuve la intuición de que esta consola cambiaría el mundo, y supe de inmediato que quería involucrarme y formar parte de ello. Casualmente uno de los accionistas que había invertido en HAL Laboratory tenía trato con Nintendo, y gracias a su amabilidad como mediador pude conocer a los directivos de la empresa. Viajé a Kioto para presentarme en la sede de Nintendo y decirles lo mucho que deseaba desarrollar algún producto para el Famicom. En aquel entonces tenía poco más de 20 años. Creo que fue la primera vez que me puse un traje. No estaba acostumbrado para nada. Que apareciese alguien tan joven, un novato, rogando por un trabajo de aquella forma, pensando en ello desde mi experiencia actual, creo que fui muy atrevido. Podría haberles caído en gracia y aceptar, pero también podría haber salido muy mal. Finalmente nos reclutaron como programadores para sus videojuegos. Aquel fue el comienzo de mi relación con Nintendo. Algunos de los primeros lanzamientos de Famicom, como Pinball y Golf, fueron creaciones de HAL Laboratory en las que colaboré. En cualquier caso, fue realmente divertido crear software para Famicom y que los videojuegos que hacía se vendiesen en enormes cantidades, a lo largo y ancho del mundo entero. Trabajábamos por contrato, por lo que a pesar de las cuantiosas ventas no nos beneficiábamos económicamente de ello. Sin embargo, nos alegrábamos mucho de que nuestros juegos comenzasen a ser reconocidos. Hasta aquel momento solo mi compañero de asiento en secundaria había disfrutado de mis creaciones, pero ahora jugarían personas de todo el mundo, lo cual fue una sensación realmente increíble para mí. Siento que tuve mucha suerte al poder formar parte del proceso de crecimiento del Famicom. En parte gracias al papel que nosotros desempeñamos. En 10 años, la cantidad de empleados que éramos en HAL, unos 5 en total, llegó a ampliarse hasta alrededor de 90, si no me equivoco. En mi caso, me convertí en el encargado del departamento de desarrollo. En mi tarjeta de presentación al principio aparecía el título de gerente de sección, pero finalmente me nombraron jefe de desarrollo. Echando la vista atrás, los videojuegos que desarrollamos en aquella época eran ideas novedosas que los clientes no sabían muy bien cómo explotar con el software del momento, pero a base de sacar proyectos similares adelante, nos ganamos cierta reputación. Fuimos elogiados por nuestras habilidades técnicas y no dejábamos de recibir encargos y trabajo. Ser nombrado presidente con 1.500 millones de yenes de deuda. Cuando tenía 32 años, HAL Laboratory entró en una grave crisis financiera. A mis 33 años asumí la presidencia, pero dada la situación de la empresa, no me sentí realizado ni hubo ningún momento para celebrarlo.
La razón por la que me convertí en presidente fue muy simple. No había nadie más dispuesto a hacerlo. No tuve elección. No importa si fue una decisión de mi agrado o no. Lo único que pensé fue que haría todo cuanto estuviese en mis manos para solucionar los problemas. La empresa, en términos generales, se estaba hundiendo. Mi bienvenida como presidente fue tener que asumir una deuda de más de 1.500 millones de yenes. Debía devolver dicha cifra en cuotas de 250 millones al año en un plazo máximo de 6 años. Por supuesto, los costos operativos y de mantenimiento de la empresa se sumaban a dicha cantidad, por lo que tuve que pagar a los empleados con una deuda aparte. Aunque todos acabaron cobrando, el proceso resultó una carga muy dura y hubo muchas personas que se molestaron y la pasaron muy mal, por lo que no es una experiencia de la que al día de hoy me siento orgulloso. Sin embargo, es cierto que todo lo que aprendí fue valioso. Llegar a la presidencia cargando con una deuda tan grande fue como una especie de modo extremo. En aquel momento me hacía muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo debía tratar a mis empleados? Todo esto me recuerda a cuando tuve que hacer un tour de banco en banco, poco después de convertirme en presidente. Básicamente todavía era un joven inexperto, de poco más de 30 años, y les decía, hace poco que me convertí en presidente, pero estoy comprometido a pagar esta deuda. Algunos bancos se los tomaban muy bien, y me animaban con palabras amables como, haz lo mejor que puedas, pero otros decían, si no puedes pagar esto vas a tener serios problemas, lo que me hacía sentir bajo mucha presión. Lo curioso es que los bancos que más me presionaron fueron los que más probabilidades tenían de caer si nosotros caíamos. La situación era grave también para ellos. Fue complicado tratar con personas ajenas a la empresa. Después de tomar posesión como presidente y de resolver los problemas de HAL tras la crisis financiera, el personal me dio el beneficio de la duda, ya que me había ganado su confianza como el miembro más capaz del Departamento de Desarrollo. Aunque, por otro lado, todos habían perdido la fe en la empresa. Después de todo, una empresa que ha caído en bancarrota genera mucha desconfianza desde la perspectiva de un trabajador. Es natural que pensaran, ¿esta es la recompensa por mi esfuerzo y mi trabajo siguiendo las directrices de la empresa? Por lo tanto, cuando asumí la presidencia, decidí ser yo quien los escuchara y entrevisté a toda la plantilla. Quería entender los puntos de vista de todos y cada uno de ellos y tener una idea de lo que estaba sucediendo. Pero cuando me senté con cada persona de forma individual, me quedé impresionado por lo mucho que pude aprender. Quise averiguar las fortalezas y debilidades de todos. Sin conocer algo tan importante, sabía que no podría tomar decisiones en nombre de toda la empresa como presidente. Evaluaba sus méritos. Como principal responsable de la toma de decisiones, quería conocer cada parámetro en juego, y para eso necesitaba conocer cómo pensaban y se sentían mis empleados. Sin embargo, a la hora de entrevistarlos surgieron muchas más disyuntivas de las que esperaba. Después de todo, la gestión empresarial no era algo tan simple, y esperar resultados a corto plazo no era la estrategia más adecuada. Por eso comencé a pensar, ¿cómo puedo cambiar las cosas reconstruyendo el sistema poco a poco? Esa fue una cuestión determinante después de que la empresa cayese en bancarrota. Cuando entrevistaba a los empleados, supe que había que recopilar, analizar la información y establecer prioridades. Y que, si se decide y se procede de acuerdo a dichas prioridades, todo irá bien. Gracias a este modo de pensar, las cosas empezaron a ir mejor en la empresa y gané confianza en mí mismo en mi papel de presidente. Era consciente de muchos detalles que hasta entonces habían pasado desapercibidos para mí. Aquel fue mi mayor desafío a la edad de 33 años. Entrevistas con todos los empleados una vez cada 6 meses. Cuando la empresa tiene problemas, todo es frenético. No hay más remedio que trabajar a contrarreloj. Sin embargo, una vez quebramos por completo, fue posible tomarnos un tiempo de reflexión y hacer todo lo que antes no se había podido hacer. Para mí, aquello que no había podido hacer había sido mantener un diálogo largo y tendido con todos y cada uno de mis empleados. Después de entrevistarme con todos ellos, descubrí tantas cosas que comprendí que hacer algo así debía convertirse en una prioridad para la empresa. Incluso cuando logramos salir de la crisis y trabajar a pleno rendimiento otra vez, nunca dejé de dialogar y de entrevistarme con mis empleados. En mi tiempo como presidente de HAL Laboratory, establecí reuniones con la plantilla una vez cada 6 meses, incluso si eran más de 80 o 90 personas. El tiempo variaba dependiendo de la persona. Algunas reuniones eran tan breves como 20 minutos y otras podían durar hasta 3 horas. Seguí así durante 6 o 7 años. Después de hablar con ellos por primera vez, entendí que la comunicación era algo muy importante. Las personas eran más sinceras en las entrevistas privadas. Quizás sea una forma un poco extraña de decirlo, pero pensé,
¿Serían igual de honestos si no les hubiera puesto en esta situación? Soy una persona que piensa que, si otra persona no te ha dado una oportunidad, depende de ti buscar esa oportunidad y ganarte su confianza. Pensaba que éramos un grupo donde todos se sentían en plena libertad de transmitir sus ideas, pero resulta que no todos eran así. Para mí, el tipo de empresa donde me gustaría trabajar sería una donde el jefe me comprenda y donde piense también en mi propia felicidad y en mi calidad de vida como trabajador. Por supuesto, todos somos diferentes. Hay gente que no cambia y gente que tiene aspiraciones, pero yo querría un jefe capaz de aceptar si voy cambiando. Por eso siempre quiero saber cómo se sienten los empleados. Esa es la principal razón de mis conversaciones con ellos. Es complejo, pero por encima de todo es muy beneficioso. Durante las reuniones con los empleados solíamos discutir sobre diferentes temas. Sin embargo, la única pregunta que siempre les hacía en común a todos era: ¿estás contento con lo que haces al día de hoy? No me gusta hablar sobre filosofía corporativa, pero realmente pienso que una empresa es un lugar donde todos tienen un propósito en común, comparten un objetivo y trabajan juntos por lograrlo, por lo que es importante determinar ese propósito en común. Nosotros decidimos que el propósito de HAL sería hacer felices a los propios trabajadores, a los clientes y también a los jugadores a través de la creación de buenos productos. Teniendo en cuenta nuestro objetivo, la pregunta ¿estás contento?, se convirtió en algo primordial. De hecho, no creo que tenga sentido tener una reunión para dialogar si no tratas de comprender y empatizar con la otra persona. Por eso, si alguien tenía quejas, me aseguraba de escucharlo con toda mi atención. Después de escuchar lo que tenían que decir, yo también hablaba si tenía algo que agregar. Cuanto más frustrado está alguien, más importante es escuchar qué es lo que le molesta. Si no se hace de esta forma, parecerá que cualquier cosa que intente expresar entrará por un oído y saldrá por el otro. Si se interrumpe a una persona mientras habla para contradecirle sin terminar de escucharlo, es natural que piense: el jefe no tiene ni idea de lo que siento. Es por eso que yo les pregunto acerca de todo lo que tengan que decir. Los escucho hasta el final para poder entenderles, y es entonces cuando ellos escuchan lo que yo tengo que decir. Al fin y al cabo, la comunicación es la base de las relaciones humanas. Que una persona esté dispuesta a aceptar lo que otra le dice dependerá de si esa persona habla por interés propio o por el interés general. Por lo tanto, creo que es importante para la gestión deshacerse de los intereses personales y mantener una posición neutral en una negociación. El comportamiento egoísta nunca ha formado parte de mi forma de trabajar. Por supuesto, no es que no haya negociado para obtener beneficios ni que piense que las negociaciones sean innecesarias, pero si todos en la empresa compartimos el mismo propósito, es mejor que el proceso sea transparente. Después de todo, todos queremos opinar y alcanzar los objetivos. Sin embargo, cuando los líderes de una empresa deciden demasiadas cosas por su cuenta, la mayoría de las veces los empleados no comprenden el porqué de sus decisiones, simplemente porque no tienen suficiente información y se preguntan: ¿por qué el presidente ha decidido esto? Cuando escucho a cada empleado en las entrevistas, a menudo me encuentro con que no entienden la razón de algunas de mis decisiones, o que no están satisfechos con que algo se haga de determinada forma, y eso les causa frustración. Y así me lo hacen saber. Entonces, en ese momento, yo puedo explayarme y hablarles sobre por qué tomé dicha decisión en particular, explicándoles los motivos y lo que me llevó a ello con todo lujo de detalles. Es lo mismo que cuando les pregunto: ¿y en estas circunstancias tú qué habrías hecho? Si la otra persona coincide y responde: yo también habría hecho lo mismo, me aporta mucha tranquilidad. Nos damos cuenta de que compartimos los mismos valores y eso nos hace sentir muy cómodos. Cuando hay puntos de vista distintos o malentendidos, las personas se vuelven hostiles entre sí. Están deprimidas, enfadadas e incluso sienten ganas de llorar. Generalmente hay una serie de factores que propician este malestar. Si trabajo en ellos individualmente y consigo eliminar las causas que originan la angustia y el malestar entre mis trabajadores, siento una inmensa sensación de alivio. Cuando me planteo cuánto tiempo dedicar a las entrevistas, siempre considero que debe ser el necesario para que la otra persona quede satisfecha. Creo que el factor primordial por el que todos confiaron en mí como presidente fue porque continué haciendo estas entrevistas. Si tratase de huir de todo esto y tomar decisiones unilaterales, los trabajadores se decepcionarían, e incluso yo mismo no me lo perdonaría. Renunciar significaría lamentarlo de por vida. Siempre intento superar las expectativas de las personas con las que trato, tanto a nivel interno con los clientes, así como con las empresas que nos proporcionan trabajo, entregando productos de una calidad superior a la que esperan. Cuando HAL Laboratory vivió aquella situación tan crítica a raíz de sus problemas financieros, la mayoría de nuestros clientes habituales dijeron: si podemos ayudar, haremos cualquier cosa.
Ninguna de nuestras empresas vinculadas trató de romper sus contratos con nosotros. Si lo pienso actualmente, incluso viviendo una situación tan delicada, aquella experiencia me ayudó mucho a progresar. Normalmente, en una situación similar, una empresa no encargaría trabajos a otra empresa al borde de la quiebra, pero confiaron en nosotros. Nuestro futuro era incierto. Debíamos hacer frente a millones de deudas. En aquel momento, huir hubiese sido la opción más factible, pero no pude hacerlo. Pensé, si renuncio lo lamentaré durante el resto de mi vida. Creo que aquella fue la razón por la que finalmente decidí quedarme en HAL y tratar de sacar todo adelante. Por mucho que pensara en ello, no había posibilidad de pagar aquellos miles de millones de yenes en deudas. Aún así, no sé si fue por estética o por ética, no huí. El factor más importante a la hora de ver la luz y la posibilidad de salir de aquel agujero fue saber que tenía compañeros y clientes que estaban dispuestos a luchar junto a mí. No podía huir después de todo lo que habíamos compartido juntos. También le estoy eternamente agradecido a mi esposa. Ella nunca me culpó por aceptar la presidencia de una empresa hundida en deudas. La situación era muy desfavorable y como mi compañera de vida, ella también asumía el riesgo. Lo normal hubiese sido convencerme para que cambiara de opinión, pero ella no dijo nada. No me echó en cara nada. Le estoy muy agradecido por ello. Incluso después de convertirme en presidente de HAL, continuaba a cargo del Departamento de Desarrollo. Cuando pensaba en cuál era el punto fuerte de la empresa, me di cuenta de que debíamos aprovechar el potencial de nuestro equipo de desarrollo para resurgir. Lo entendí con tan solo pensar en ello 10 segundos. En aquel momento decidí implicarme directamente en la acción. Había varios grupos de desarrollo en la empresa cuyos picos de actividad eran escalonados. Por eso decidí apoyar a los equipos que más trabajo tenían entre manos o que se enfrentaban a problemas. En primer lugar, pensé que la capacidad de encontrar, analizar y resolver los problemas sobre la marcha era el principal reto al que nos enfrentábamos en el departamento de desarrollo en aquel momento. Me impliqué porque, como desarrollador jefe de la empresa, sentía que tenía la mayor capacidad para descubrir, analizar y resolver los problemas que pudieran ir surgiendo. Lo más racional para que una empresa prospere es dar apoyo donde hay mayores dificultades, y al mismo tiempo les demostraba a los empleados que era capaz de encontrar soluciones a los problemas. Fue la mejor forma de presentarme a mí mismo como presidente y ganarme su confianza para que llegasen a pensar, si él dirige, estamos en buenas manos, y así recuperasen también la confianza en la empresa. Esa era mi perspectiva al estar en la cima. En aquel momento los videojuegos se vendían especialmente bien. Así que mientras hiciésemos buenos productos, sabía que venderían y generarían ganancias, por lo que supe que era muy necesario que me implicase de lleno en el desarrollo. Aquella fue la edad de oro de la Super Famicom, o Super NES en Occidente. El juego que nos dio una oportunidad de revivir como empresa fue Kirby's Dream Land. Al principio se planteó lanzarlo en Game Boy con el título de Twinkle Popo, pero Shigeru Miyamoto nos dijo, sería un desperdicio lanzarlo tal y como está. Por eso cambiamos los planes, interrumpimos el desarrollo para hacer algunos ajustes, y tiempo después acabó renaciendo como Kirby's Dream Land, el primer juego de la serie Kirby de Nintendo. Lo curioso fue que Twinkle Popo había sido anunciado y no dejaron de llegarnos pedidos. Recibimos unos 26,000. De hecho, cuando cancelamos el lanzamiento, como era de esperar, hubo mucha controversia dentro de la empresa, porque desde el punto de vista del negocio, habíamos desperdiciado una oportunidad. Y además afectaría aún más a nuestra frágil reputación. Sin embargo, al final Kirby's Dream Land de Game Boy vendió más de 5 millones de copias. Un simple cálculo deja ver que, a priori, vendió unas 200 veces más que el original. Si no se hubiese interrumpido el desarrollo en aquel momento, la serie Kirby no existiría tal y como la conocemos. La serie Kirby hasta el momento ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Y si incluimos Super Smash Bros., donde también aparece el personaje de Kirby, el número ascendería fácilmente a los 30 millones. Fue un gran punto de inflexión que nos hizo resurgir de nuestras cenizas. Esta entrevista es del año 2005. Fragmento de las palabras de Iwata. Primera parte. Cuando era pequeño solía ponerme enfermo y tenía asma. Era el niño al que acosaban en la escuela. Veía el mundo a través de los ojos de una persona frágil y débil. La primera empresa a la que me uní era muy pequeña. Probablemente estaba en una posición desfavorable frente a las grandes empresas. Fue muy positivo para mí experimentar cómo se sienten las personas más vulnerables. Incluso después de convertirme en presidente de Nintendo, nunca renuncié a quien era y a las experiencias que viví. Aunque el camino fue duro y estuvo repleto de dificultades, realmente nunca tuve ningún remordimiento.
Cuando me convertí en presidente de HAL, pensaba honestamente que si había alguien más adecuado para presidir la empresa, no me importaría hacerme a un lado y dejarle paso. Yo era un desarrollador de videojuegos, por lo que mi mentalidad y experiencia en ese campo podía aplicarse a la gestión mejor que la de un administrador de empresas corriente. Si un presidente asegura que revolucionará la industria de los videojuegos, pero en los siguientes 5 años la empresa no genera suficientes ganancias ni resultados, normalmente sería despedido. Por eso cada año equilibrábamos las ganancias a la par que tratábamos de innovar en nuestro modo de trabajar. Era como reparar un avión en pleno vuelo. Cuando miro atrás me pregunto si elegí este camino porque en aquel entonces ya era una persona diferente, o si me volví quien soy actualmente en el momento en que lo tomé. Al menos siento que los pasos que he seguido han sido de acuerdo a mi persona. Es la sensación que me queda. En el pasado solía programar videojuegos. Ahora desarrollo nuevas plataformas y hardware. Mi trabajo ha cambiado drásticamente, tanto en volumen como en materia, pero en el fondo mi mentalidad y postura son prácticamente las mismas. Puede que ya no sea programador, pero siempre me siento junto a los programadores y formo parte de los proyectos creativos. Por eso siempre me sentiré como uno de los creadores. ¿En qué somos buenos? ¿Qué se nos da mal? Creo que la gerencia de una empresa debe entender estos conceptos claramente y guiar a la plantilla en una dirección que no muestre lo que se nos da mal, sino la forma de hacer uso de aquello en lo que destacamos.